Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Rocío Sánchez Medina, soy licenciada en Contaduría Pública. Como les comentaba, en mi formación académica, pues soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con dos posgrados, una maestría en Administración Financiera, la cual me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad para planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. A lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de combinar la práctica profesional con la docencia universitaria, lo cual me permite traer a nuestras clases ejemplos reales y casos aplicados para que enriquezcan el aprendizaje. Hoy hablaremos de los temas de valor actual neto y otros criterios de inversión y análisis de los flujos de caja descontados en las decisiones de inversión. Valor actual neto y otros criterios de decisión. Es muy importante y muy usado este método de evaluación de proyectos y de inversiones, lo que conocemos como valor presente neto. A ti como emprendedor te resultará útil al momento de estimar cuál es el valor de tus flujos futuros hoy en día. Esto te puede servir como argumento de venta ante un inversionista o para tomar decisiones dentro de tu propia empresa, cuando debas evaluar si hacer una mejora o no. Es así como en su definición, el valor presente neto es la suma algebraica del valor presente de los flujos de efectivo de una inversión descontados con una tasa de rendimiento mínima aceptable. Entonces tenemos un esquema de los 5 pasos para realizar el cálculo del valor actual neto. En el paso número 1 tenemos que hacer la identificación de la inversión inicial. Como paso número 2 tenemos que identificar el número de periodos que se utilizarán para analizar. Como paso número 3 tenemos que identificar la tasa de descuento, es decir, el rendimiento esperado. Como paso número 4 tenemos que calcular el valor actual de cada flujo de efectivo, y como paso número 5 debemos calcular el valor actual neto de todos los flujos del efectivo. Ahora, para calcularlo, es necesario contar con la siguiente información. Número 1, tenemos que conocer la inversión inicial. Esta va a estar determinada en la formulación de los proyectos de inversión. Como número 2, tenemos que conocer los flujos de efectivo esperados, que son las entradas de efectivo menos las salidas de efectivo para cada periodo durante el horizonte del proyecto. Y como número 3, debemos de conocer la trema, que es la tasa mínima de rendimiento aceptable, o lo que conoceremos también como costo de oportunidad establecido por el inversionista, o tasa de costo de oportunidad, que sería lo que paguen otras alternativas de inversión a las cuales yo estaría renunciando. Ahora, la matemática que se aplica. Tenemos una fórmula en donde valor actual neto va a ser igual a la inversión inicial más los flujos de efectivo esperados entre 1 más COC. Y vamos a conocer COC como costo de oportunidad del capital o tasa de descuento o TREMA. Para elegir si el proyecto es viable o no con esta herramienta, existe un criterio de decisión muy sencillo. Si el valor actual neto es mayor a cero, debe aceptarse el proyecto porque implica que los flujos futuros de la inversión son mayores al monto inicial invertido. Para el inversionista, significa que con el proyecto obtendrá un rendimiento mayor a su costo de oportunidad de capital. El criterio contrario es que si el VAN o valor actual neto es menor a cero, pues se debe rechazar el proyecto. Esto indica que el valor presente de los flujos esperados del proyecto no permitirá ni siquiera recuperar la inversión inicial, lo cual no es bueno para la empresa ni para los accionistas. Entonces, de manera visual, los criterios que representan esta decisión quedan de la siguiente manera. Si el VAN es mayor que cero, podemos aceptar el proyecto. Si el VAN resulta menor que cero, vamos a rechazar el proyecto.
Ahora tenemos dos tipos de van. Como lo hemos revisado en líneas arriba o en diapositivas anteriores, el van es un indicador que mide el beneficio económico de un proyecto, dado su flujo de fondos y su tasa de descuento. Es así como podemos encontrar dos tipos de van. Y tenemos el van económico, que se determina con base en el flujo de caja económico, es decir, el que asume que la inversión inicial ha sido financiada en su totalidad con recursos propios. Este flujo se compone por el flujo de capital y el flujo operativo y representan la ganancia acumulada neta que generará el proyecto para el inversionista en el tiempo de vida del proyecto, sin considerar financiamientos de terceros. Tenemos también el van financiero o financiado, que se establece con base en el flujo de caja financiero, que incluyen ingresos y egresos de efectivo relacionados al financiamiento de la inversión con capital de terceros. Este tipo de van mide el aporte acumulado neto del proyecto considerando endeudamiento y plan de pagos. Pero es importante considerar que aunque existen dos tipos de van, el método y su aplicación es igual en ambos casos. La variación se da y se encuentra en los flujos de efectivo y las cuentas que estos integrarían. Tenemos un caso práctico en donde se asume un proyecto con la siguiente información y con una tasa de descuento o trema del 12%. Tenemos el horizonte o la vida útil del proyecto, que va desde el momento 0 al periodo 6 y tenemos una inversión inicial de 50,000 pesos y los flujos esperados del proyecto en el periodo 1 va a ser de 10,500, en el 2 de 13,500, en el 3 de 15,000, en el 4 de 18,000, en el 5 de 22 y en el 6 de 13,400. Si nosotros ponemos en práctica la fórmula de el van y empezamos a hacer el despeje, nosotros vamos a saber que con este ejercicio tendríamos un van de 11,525,39. Entonces, si nosotros recordamos que tenemos aquí un criterio en donde me dice que si el van es mayor que 0, podemos aceptar el proyecto, acá traemos un van de 11,525, por lo tanto, este proyecto puede ser aceptable. Ahora, los flujos de caja. El estado de flujo de efectivo o flujo de caja tiene como objetivo dar seguimiento a los gastos operativos de capital, presentando las fuentes y los usos de efectivo, así como brindando información al usuario sobre la situación de caja de la empresa. En otras palabras, presenta todas las transacciones que afectaron al efectivo y por qué cambió de un periodo a otro. Ahora, los tipos de flujos de caja. Entonces, de acuerdo con BBVA, la liquidez hace referencia a la capacidad que tiene un activo para ser convertido en dinero efectivo sin perder su valor. Cuando se aplica a una familia o a una empresa, engloba el conjunto de activos, incluyendo el dinero en efectivo, que disponen para hacer frente a sus gastos o deudas en un corto plazo. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de flujos. Tenemos flujo de caja operativo, flujo de caja de capital, flujo de caja económico y flujo de caja financiero. El flujo de caja operativo es crucial porque proporciona el efectivo necesario para financiar tanto las actividades de inversión como las actividades de financiamiento. Por su parte, el flujo de capital afecta directamente al operativo, ya que las inversiones en activos fijos pueden requerir un desembolso inicial de efectivo y generar flujos de efectivo operativos adicionales. El flujo de caja económico también influye en la estructura de capital. Las decisiones de financiamiento, como la emisión de deuda o la distribución de dividendos, pueden afectar tanto al operativo como al de capital. Y por último, tenemos el flujo de caja financiero. Este influye en la estructura de capital de la empresa y, por lo tanto, en su capacidad para financiar inversiones y operaciones futuras. Ahora bien,
Estos flujos de caja interactúan entre sí de la siguiente manera. El flujo de caja operativo es crucial porque proporciona el efectivo necesario para poder financiar tanto las actividades de inversión como las actividades de financiamiento. El flujo de caja de capital afecta directamente al operativo, ya que las inversiones en activos fijos pueden requerir un desembolso inicial de efectivo y generar flujos de efectivo operativos adicionales. Y entonces tenemos aquí una estructura en donde podemos ver esta interacción, o sea, cómo interactúan. Tenemos el flujo de caja operativo que opera directamente o puede afectar directamente al flujo de caja de capital, como ya lo dijimos 2 veces, y el flujo de caja de financiamiento, que también influye en la estructura. Ajá. Y entonces, en este esquema, el flujo de caja operativo es la fuente principal del efectivo de la empresa que se destina a financiar las actividades de inversión y de financiamiento. Si hacemos un resumen, podemos decir que el valor actual neto es una de las principales herramientas de evaluación de proyectos de inversión. Consiste en calcular la diferencia entre el valor presente de los flujos de caja futuros que generará un proyecto y la inversión inicial. Si el VAN es positivo, el proyecto es rentable, mientras que si el VAN es negativo, indica que no recuperará la inversión ni generará ningún valor. Existen otros criterios de evaluación de proyectos, como la tasa interna de retorno y el payback, que es el periodo de recuperación. De igual manera, el índice de rentabilidad, que se utilizan para complementar el análisis del VAN. Por otro lado, el análisis de flujos de caja descontados es el proceso mediante el cual se descuentan los flujos futuros a una tasa de descuento que refleje el costo de capital o el riesgo de la inversión. Esto permite obtener un valor presente confiable, evitando sobreestimaciones de ingresos y proporcionando una visión mucho más realista de la rentabilidad de cualquier decisión.